Buenos días. Estaba para seguir, ¿no? Encima el equipo este es terrible. No los bajamos más de acá. Damos gracias a Dios que nos da el privilegio de poder adorarle juntos, de poder tener estos tiempos con Él. De que estos sean tiempos donde Dios siga hablando a nuestros corazones. Y durante todos estos domingos mirando para atrás, Dios nos ha estado hablando de que podamos vivir vidas que realmente llevan honra, que llevan gloria al corazón del Padre. ¿Y por qué les digo esto? Porque Dios nos ha estado hablando durante unas semanas, estuvimos hablando de consagración, ¿recuerdan? Tuvimos tiempos para orar, para ayunar, para consagrarnos, para ser más intencionales. Durante otro domingo el Señor nos habló de no ser una iglesia indiferente a su presencia, de no ser indiferentes a su persona. Y también el domingo pasado el Señor volvió a hablarnos de ser una iglesia compasiva, de ser una iglesia que siente compasión por el prójimo, de una iglesia que no es indiferente a las personas que tiene al lado, sino que realmente siente compasión en su corazón por el que tiene al lado. Y viendo todo esto, pensando en todo esto y sabiendo de que Dios quiere que vivamos como hijos que portan su esencia, que manifiestan la vida de Cristo, que muestran el carácter de Cristo. Es muy importante que nosotros abracemos cada una de estas palabras que Dios nos ha estado hablando, que Dios nos habló a nuestro corazón, que abracemos estas palabras y que verdaderamente podamos caminar en dirección de lo que Él hoy nos ha estado hablando, de ser una iglesia que se prepara para su venida, una iglesia que ama su venida, una iglesia que lo desea, que lo espera, que se prepara. Y prepararnos para su venida es prepararnos en lo profundo. Amén. Porque una iglesia que se prepara para su venida es una iglesia que se prepara en lo profundo. Y de eso es lo que yo quiero hablarte en esta mañana. De ir más profundo en Dios. De poder ir más profundo en Dios. Y venía este pensamiento a mi corazón días atrás de esforzarme y de buscar una relación con el Señor mucho más profunda. Y sé que ese es el pensamiento y el deseo de Dios para con cada uno de nosotros. Porque Él, como buen Padre, quiere que cada uno de nosotros podamos tener una relación íntima con Él, con su corazón, una relación íntima con Él como Padre. Y pensaba en la imagen de un padre, cada uno de los que somos papás, y que verdaderamente deseamos que nuestros hijos se acerquen a nosotros, que nuestros hijos tengan una relación con nosotros, una relación íntima, donde sus hijos puedan acercarse a ustedes y puedan abrir su corazón. Cada uno de ustedes seguramente lo desea. Y ese es el mismo deseo de Dios, que nosotros podamos acercarnos con confianza, que podamos abrir nuestro corazón y que podamos generar esos tiempos de intimidad con Él, donde empezamos a ser mucho más profundos en nuestra relación con el Señor. Amén. Eso implica ir más profundo. Y yo quiero compartirte un pasaje que está en Ezequiel 47, del 1 al 9, que es muy representativo. Es representativo y creo que ilustra esto de ir más profundo, ¿sí? Vamos a ir a Ezequiel 47, del 1 al 9. ¿Están bien, iglesia? ¿Estamos acá? Les decía esta mañana en la otra reunión, el resto de sus hermanos les decía que por ahí como que se iban a hartar, digo yo, de escucharme decir profundo, profundo, profundo. Pero si hay algo que deseo es que se plasme en sus corazones esta palabra de profundidad, de ir más profundo. Y ya vamos a ir avanzando un poquito más y lo vamos a entender. No vamos a hacer un estudio de esto, pero sí vamos a dejar plantadas verdades y no sé si decir tips, pero sí decir verdades y la esencia de lo que es ir más profundo en el corazón de Cristo. Amén. Dice en Ezequiel 47, dice: en mi visión
el hombre me llevó nuevamente a la entrada del templo. Allí vi una corriente de agua que fluía hacia el oriente por debajo de la puerta del templo y pasaba por la derecha de la parte sur del altar. El hombre me llevó hacia afuera del muro por la puerta norte y me condujo hasta la entrada oriental. Allí pude ver que el agua fluía por el lado sur de la entrada oriental. Me llevó a lo largo de la corriente de agua y mientras avanzábamos, él iba midiendo. Cuando llegamos a 530 metros, me llevó a través de la corriente. El agua me llevaba a los tobillos. Midió otros 530 metros y una vez más me llevó a través de la corriente. Esta vez el agua me llegaba hasta las rodillas. Después de otros 530 metros, el agua me alcanzaba la cintura. Luego midió otros 530 metros y el río ya era demasiado profundo para cruzarlo caminando. Había buena profundidad para nadar, pero demasiada para atravesarlo a pie. Me preguntó: hijo de hombre, ¿has estado observando? Después me llevó de regreso por la orilla del río. Al volver, me sorprendió ver muchos árboles que crecían a ambos lados del río. Entonces me dijo: este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. Vivirán gran cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces. Florecerá la vida a donde llegue esta agua. Y me encanta esa palabra, florecerá la vida a donde llegue esta agua. Y Ezequiel, en esta visión, vio un río. Vio un río que fluía desde el templo. Y que salía por debajo del umbral de la puerta. Y Ezequiel empieza a recorrer ese río. Y dice que camina unos 500 metros. Y que se introduce en el río y dice que el agua le llegaba a los tobillos. Dice que avanza unos 500 metros más y el agua ya le llegaba a las rodillas. Camina otros 500 metros más y el agua ya le daba en la cintura. Camina otros 500 metros más y dice que el río ya era demasiado profundo como para cruzarlo caminando. Era demasiado profundo para poder moverse con libertad en el río caminando. Y dice que las aguas ya estaban más para nadar que para cruzarlo caminando. ¿Se entiende? Y creo que acá hay un mensaje muy oportuno de parte de Ezequiel a través de esta visión. Porque habla de la imagen de un río que sale del templo de Dios. La imagen de un río donde Ezequiel empieza a entrar a ese río. Y este río tiene un significado. El río que sale del templo habla de la vida que proviene de Dios. Ese río que fluye del templo, que salía desde ese lugar, simboliza la vida de Dios. Simboliza el Espíritu Santo, simboliza la vida en el Espíritu. Amén. Eso es lo que simboliza este río. Y ese río representa lo que yo necesito y lo que vos necesitas, la vida en el Espíritu. Eso es lo que simboliza este río. Y vemos a Ezequiel recorriéndolo y siendo desafiado por este hombre a entrar a ese río. Y primero entra y se moja un poco los tobillos, después vuelve a entrar y así progresivamente hasta que va sumergiéndose en ese río. Y vemos a este hombre desafiándolo a entrar en el agua. Y así como Ezequiel era desafiado a entrar en ese río, es la misma imagen de ver a Dios desafiándonos a cada uno de nosotros a entrar al río, a entrar a esa vida en el Espíritu, a entrar y empezar a cultivar esa vida